Buenos días, amada Iglesia. Es un gozo realmente poder congregarnos en esta mañana, poder adorar juntos, poder también disfrutar de la comunión que gozamos, es la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Realmente es una maravilla la Iglesia de Cristo. Les invito en esta mañana a que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro. El capítulo 2. Y en esta mañana nos toca desarrollar el párrafo que va desde el versículo 18 al 20, 18 al 20, pero por conexión con el contexto cercano vamos a leer el párrafo completo desde el 11 al 25. Dice así la palabra del Señor: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bien, el párrafo es riquísimo en enseñanza. Es evidente que Pedro comienza este párrafo haciendo un llamado. Primero les hace tomar conciencia de que ellos son extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Les hace tomar conciencia que al estar en la gracia de Dios, ellos no pertenecen a este mundo a pesar de que viven en él. Eso conlleva a una responsabilidad, a una reacción. La reacción de toda persona regenerada a la gracia salvífica que ha recibido es que se abstenga de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y el propósito de la abstención de los deseos carnales que batallan contra el alma es mantener en un estado de alta pureza la vida práctica. Por eso Pedro dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Pero todo esto está dentro de un gran propósito, y ese gran propósito es que la mofa que los impíos hacen del Evangelio y de Cristo sea totalmente derrumbada por el testimonio de los salvos. Y es lo que ahí dice. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, luego Pedro comienza a mostrar la parte práctica de una vida buena. Y la parte práctica de una vida buena en la sociedad comienza con la sumisión a las autoridades, y es lo que hemos venido estudiando. Entonces, los que son regenerados y los que deben mantener buena la manera de vivir, primeramente, esa manera de vivir debe ser buena frente a las autoridades. No cabe a un cristiano la conducta revoltosa, la conducta rebelde, la conducta de mofa para con aquellos que han sido puestos por Dios para guardar el orden. El problema era justamente que ser libres en Cristo no daba pie a que se expanda esa libertad para tratar de ocultar la sumisión que Dios pide. El problema era que los que estaban en persecución y que justamente venían padeciendo y estando bajo la presión, pretendían extender la libertad del cristiano como una forma de camuflar la rebeldía que había en el corazón, la cual los llevaba a no estar dispuestos a mostrar la sumisión de Cristo al Padre. Entonces, lo que Pedro hace claramente es decirles, no confundan la libertad de no practicar el pecado con el libertinaje que a la larga es seguir practicándolo. Una vez que dejen claro esta realidad, ahora toca otra área de la posible confusión. La primera área de la posible confusión es, perfecto, soy cristiano, soy libre, bárbaro, no me sujeto a nadie. ¿Qué gobernante? Si yo soy un habitante del cielo. Cristo es mi cabeza. ¿Qué tengo que sujetarme al gobernador, a las disposiciones? Si a la larga este mundo pasa, el Señor me ha colocado a mí en una vida eterna, soy ciudadano celestial, tengo a Cristo como cabeza y a Dios como Padre. ¿Qué le tengo que hacer caso a este? Esa era la confusión. Pero la otra área de la confusión era la cuestión laboral. Y el problema es que la mayoría de convertidos en las iglesias del primer siglo eran esclavos. Pablo
le escribe a los corintios y les dice: vean alrededor de ustedes si hay muchos nobles o poderosos entre ustedes. ¿No se dan cuenta que de lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que es sabio? El problema es que la mayoría de los que conformaban el pueblo cristiano, y por eso eran tan menoscabados y tan burlados, eran personas que eran consideradas como nada. Un escritor romano escribió hace mucho tiempo que la única diferencia entre un animal y una carreta en comparación con un esclavo simplemente era que el esclavo podía hablar. Ese era el concepto. Entonces el punto es este. Ahora Pedro nos lleva en este párrafo que vamos a desarrollar hoy a considerar de qué manera el cristiano evita confundir la libertad en Cristo con el libertinaje en relación a la sumisión a los empleadores. ¿Por qué? Porque los que eran esclavos, al estar en Cristo, confundían la relación y pretendían expandir la libertad que es en Cristo al hecho de ser libre de las órdenes de sus empleadores. Y entonces eso los llevaba a pretender rebelarse contra el maltrato, las bofetadas que recibían de los que los empleaban. Estoy haciendo una comparación entre lo que era el amo de la antigüedad y el criado, el esclavo de aquella época, en una comparación en el correr de las eras y del tiempo, es decir, hoy sería un empleador con un empleado. El párrafo entonces es desde el versículo 18 al versículo 21, la primera mitad. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. El sermón de hoy se titula Mostrando a Cristo por la sumisión a las autoridades laborales. El primer punto del sermón se titula Sumisos a pesar de la injusticia. Y se extrae del versículo 18. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. El segundo punto del sermón se titula Somos llamados a sufrir a pesar de hacer lo bueno. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. A pesar de la repetición varias veces del texto, lo que he querido es apoyar a que puedan hacer una ubicación del texto en cuestión en relación al contexto y que puedan conectarlo de una manera más cómoda. Voy a citar un pequeño párrafo de un escritor que es A.W. Pink. Dice así: cuando vemos la aparente derrota de lo justo y el triunfo del poder y de la maldad, parecería como si Satanás estuviera sacando lo mejor del conflicto. Pero cuando miramos por encima y no alrededor, por encima y no alrededor, se hace explícitamente evidente un trono para el ojo de la fe.
Esta es entonces nuestra confianza. Dios está en el trono. Esa es la manera en la que Pedro está alentando a los creyentes esclavos a que no se cansen de mostrar a Jesús en medio de la opresión. La manera entonces en la que Pedro les habla a ellos es esta: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Es que esta es la manera de mostrar a Cristo, y es exactamente lo mismo que les vino enseñando cuando les pidió que se sometan a las autoridades. Él les dijo: por causa de Cristo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora Pedro trata la importancia entonces de un testimonio de sumisión por parte de los que son esclavos. Y el motivo de su pedido está relacionado justamente con todo lo que viene enseñando el párrafo: el no confundir la libertad con el libertinaje. Pedro entonces comienza diciéndoles criados. La palabra es oiketai, es el griego que se refiere a la persona que servía en una casa. Y de esta manera Pedro enfoca el receptor de este párrafo y de esta enseñanza. Va dirigida justamente a aquellos que eran empleados de tareas de agricultura y de ganadería y que por lo habitual eran explotados por las personas que los contrataban o que los compraban. Ellos eran una propiedad para el amo, más que un contrato en el cual tenía el criado algún tipo de derecho. Entonces, una vez que entendemos el foco de la enseñanza, podemos trasladarlo a nuestro tiempo y decir: este es el mandato a un empleado, a una persona que tiene a un supervisor encima, en cualquier esfera laboral, que tiene un jefe, un supervisor, un gerente, un dueño. Lo que Pedro aclara es que el mandato del Señor es este: para ustedes es este: estad sujetos. El griego allí, para estos que son empleados de la casa, sujetos a presiones y a maltratos permanentes día a día, es estén sujetos. Una palabra griega que tiene un ímpetu tremendo. Es upotazomenoi, que tiene una raíz que indica que voluntariamente la persona se coloca o alinea bajo las órdenes del que se las da. Parecería como que suena fácil, pero no es tan fácil. Porque eran personas maltratadas día a día y el año se hacía largo, su paga era ínfima. El trato para con ellos era un trato inhumano. No existían ningún tipo de recursos legales que los ampararan. Sin embargo, el consejo de la palabra es: alíñense debajo de la autoridad que tienen. Esto indica que los esclavos debían estar, para mostrar a Cristo, continuamente sujetos a sus amos, ya que ellos tenían el absoluto control sobre la vida de los que compraban. Eran considerados su propiedad. Y si usted se pregunta por qué motivo está el mandato de que estén sujetos, es porque vivir a Cristo no significa simplemente decir: me congrego en tal lugar,
no significa simplemente decir yo soy un cristiano, significa copiar la conducta de Cristo frente a una situación similar. Y la conducta de Cristo frente a una situación similar fue hacer la voluntad del Padre y no la suya. El pedido de Pedro es que ellos muestren a Jesús en un acto de sumisión a pesar del maltrato, en un acto de sumisión a pesar de la injusticia, en un acto de sumisión a pesar de la opresión. Y si usted piensa que Pedro no está mirando a Cristo cuando les da este mandato, solo piense en las horas anteriores y en las horas de cruz. Solo con recorrer la palabra podemos ver la expresión del Señor en el Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este pedido de sumisión hacia los amos es lo que también Pablo le enseña a Timoteo, que debe mostrarse prácticamente a Cristo. Y les dice de esta manera en 1 Timoteo 6, 1 y 2, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Ven, es un problema de la época abordado apostólicamente. Pedro trata este problema de la misma manera que lo trata Pablo. Los que estaban bajo el yugo de esclavitud pretendían expandir la libertad de Cristo para no sujetarse a sus amos. Y caían en un pecado, el de la rebeldía, y dejaban de mostrar a Jesús. Pablo sigue enseñándole a Timoteo para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Es evidente que en esta expresión el apóstol Pablo haya una conexión directa entre la actitud sumisa de los esclavos hacia sus amos y la gloria de Dios y la autoridad de su palabra. Esa es la conexión. Es tremenda. Lo vuelvo a leer. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Y qué tendrá que ver esto con la actitud de los esclavos para con sus amos? Si tiene todo que ver. Esto es lo que viene enseñando Pedro, es lo mismo que enseña Pablo. Es que no alcanza con que digamos que somos de la Iglesia Bautista Reformada. Alcanza cuando vivimos a Jesús, luego debemos decir de dónde somos. La conexión de Pablo es directa. Si ustedes se sujetan a pesar del maltrato, que es una conducta totalmente opuesta a la rebeldía del impío, entonces no va a ser blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina. En primer lugar, debemos entender que la actitud de sumisión tiene conexión directa con dar gloria a Dios. Y que la actitud de sumisión exalta la obediencia a la palabra. Eso es doctrina. Yo puedo conocer doctrina y puedo entender doctrina, pero si la doctrina no pilotea la vida, la doctrina no sirve de nada. Pablo amplía el concepto y enseña cómo debe ser la conducta de un empleado creyente que ha sido contratado por otro creyente. No solamente se queda
con que un creyente esté bajo la opresión de un amo impío. Ahora también él amplía, hay una manera también de blasfemar el nombre de Dios y de transgredir la doctrina. Y Pablo dice, puede que tu amo sea un hermano de la iglesia. Y en esto también había problemas en la iglesia primitiva, porque se confundía la unidad y el amor y la pasión entre creyentes en el horario laboral. Entonces el empleado, no lo tomaba al amo como una verdadera autoridad que lideraba su tiempo de trabajo, sus actividades y que regulaba la exigencia que tenía que tener la persona para ser productiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Trataban de tomarse de este vínculo cristiano para no producir correctamente porque eran amos cristianos. Entonces Pablo dice, miren, la conducta debe ser al revés. Ustedes deben entender que si tienen un amo creyente, lo deben servir mejor porque es un hermano en Cristo. Entonces, tanto Pedro como Pablo muestran que hay una conexión directa entre la sumisión hacia las autoridades laborales y la gloria que damos a Dios y la exaltación que damos a sus mandatos. Una vez que él deja en claro esta realidad, prosigue desarrollando el concepto y lo profundiza. Y entonces Pedro les dice con todo respeto, con todo respeto. Estamos con el hermano que nos ha dado trabajo y entonces como lo veo todos los domingos entro a la fábrica, hola che, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ya me voy un rato, por acá me siento y vine cansado y... Cuidado. El impío, este es un impío, yo soy hijo de Dios. Cuidado. Esto no exalta el nombre de Dios. El hecho de entender que somos habitantes del cielo, pero que pisamos la tierra, no nos da el derecho de ir en contra de lo instituido y que va a estar instituido mientras dure este pasaje terrenal. Es con todo respeto. Y esto significa que en sus conductas nunca debe haber manifestaciones violentas que provengan de la amargura, de la insatisfacción o de la negatividad interior por no querer estar en el lugar en donde me toca estar. Créanme que esto es una lucha. Es una lucha. Pero debemos pelear para vencerla. Pedro y Pablo reclaman por impulso del Espíritu Santo que más bien la conducta del creyente piadoso debe ser una actitud piadosa, gentil y honrosa para con los que están en autoridad sobre ellos. De esta manera el empleado creyente mostraba respeto hacia el mismo Dios. El punto es que teníamos que entender que esto es la voluntad de Dios. Han sido puestas las autoridades. No, pero eso se refiere a la del gobierno. Pero perdón, ¿ya te olvidás cuando estabas golpeando la puerta porque no tenías nada con qué comprar tu comida y encontraste un trabajo? Dios, ¿dónde estaba en ese lugar? Cuando tú golpeaste una puerta y te dijeron, mira, ven y trabaja. ¿Dónde estaba Dios? Entonces, de la misma manera en la que Dios está poniendo una autoridad, en la misma manera Dios te está metiendo en algún tiempo, en algún lugar, por una cuestión simple, la cuestión del sustento y de proveerte de los recursos necesarios para atravesar la vida.
Entonces Pedro va profundizando y debemos entender, cuando tenemos insubordinación a la autoridad laboral, nos oponemos a Dios. Pedro viene enseñando que es a Dios a quien tenemos que temer, pero es que tenemos que encontrar que la soberanía de Dios ha establecido mi entorno. Por la soberanía de Dios tenemos el presidente que tenemos y por la soberanía de Dios tenemos el trabajo que tenemos. Es exactamente la misma enseñanza que Pablo le da a Tito para que él instruya a los esclavos que había en la congregación, y le dice a Tito en Tito 2:9, exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que les agraden en todo y que no sean respondones. Y aquí en la palabra de Dios hay justamente un registro histórico valiosísimo. Es la manera en la que el corazón humano traicionaba a los creyentes en el primer siglo. Porque si Pablo le dice a Tito, enseñale que no sean respondones, es porque se hablaba ya en el primer siglo. Mira cómo lo trató al patrón. Y después está ahí golpeándose el pecho en la iglesia. Y ese es el punto, no es fácil. Sé que no es fácil, pero así lo enseña Dios. Que no sean respondones. Tanto Pedro como Pablo, por medio de estas enseñanzas, llevan a los creyentes a entender que Dios diseñó una relación en el sistema laboral. Esa relación es criado-amo, esa relación es empleador-empleado. Y si tú dices, oh, bueno, pero entonces, ¿por qué a mí no me tocó ser amo? No luches contra Dios. Si en este tiempo te toca ser empleado, da gloria a Dios. Pero de algo debemos estar en claro, y es que Dios es soberano sobre esas relaciones en la vida de sus hijos. ¿Por qué Dios permite este tipo de relación? Simplemente para proveer seguridad, para proveer cuidado, para proveer apoyo, para garantizar la productividad y también para ordenar la actividad laboral humana en la sociedad. Y todo esto está vinculado, sujeto al hecho de que su divina providencia en la tierra cede los productos y riquezas materiales para sostener y sustentar a la humanidad, y todas ellas deben ser explotadas, procesadas, administradas a través de las relaciones laborales. Y si quieren que profundicemos más, esto es un equilibrio soberano de Dios sobre la proyección temporal de cada nación para que se pueda sustentar la masa humana hasta que Cristo venga y este mundo cambie. Si tú lo analizas en el macroanálisis, un hijo de Dios está puesto estratégicamente en algún punto de la sociedad para favorecer de manera piadosa este tipo de relación que equilibra la providencia divina para que la vida sea estable hasta la venida de Jesús. Hasta ese punto afecta cuando un cristiano es rebelde. ¿Qué indica todo este lenguaje?
simplemente indica que la impiedad en una relación laboral por parte de un empleado creyente hacia su empleador, a través de la falta de respeto manifestada en la insubordinación a sus órdenes, no es otra cosa más que la exteriorización de la rebeldía pecaminosa de su corazón ante una disposición divina. Y no solo esto, es un firme atentado contra la divina providencia, la cual Dios juzgará, porque es tocar lo suyo. Esta actitud temerosa que Pedro reclama de los empleados creyentes debe ser totalmente desvinculada del carácter del empleador. Nos puede tocar un patrón que te dice cada mañana: vení, orá conmigo, toma una taza de té con leche, comete esa factura, es para vos. Puede ser, gloria a Dios, ojalá todos fuesen así, pero no es así. Te puede tocar uno que ni te mira cuando entras y que te ladra y te gruñe desde que entras y está mordiéndote emocionalmente desde que entras hasta que te vas. Y entonces ahora Pedro dice: miren, no se vayan a querer excusar en la insubordinación por causa del carácter del amo. Y él se los dice de esta manera, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Buenos y afables describe a personas que son honorables, amables y compasivas, siendo estas la clase de amos a quienes es fácil sujetarse, someterse. Son prácticamente amigos en el tiempo de trabajo, pero no debemos confundir los planos. Si sos amigo de tu jefe o si no lo sos, Cristo se debe ver igual en tu productividad, en tu transparencia, en la calidad de tu trabajo. Sin embargo, Pedro habla de los difíciles de soportar, los que son difíciles. Miren, hermanos, yo he tenido que arrepentirme mucho de esto en mi vida, porque no siempre yo he sido agradecido con los trabajos que Dios me dio. Y tuve que aprender la lección. No siempre. Pero tuve que aprender la lección hasta que fui agradecido y los tuve que hacer. Hay personas que son muy difíciles de soportar y que pueden estar por sobre vos en una situación de autoridad, condición de autoridad. El término griego desde donde se toma la expresión castellana difíciles de soportar es la palabra skoliois. ¿Te suena? Cuando te haces una placa de columna, ojalá nunca te pase, y la columna parece una víbora, se dice esa persona sufre de escoliosis. Ese término escoliosis viene desde esta palabra que está aquí en Pedro, skoliois, significa torcido, significa curvado. Es una metáfora que Pedro utiliza para decir, si tenés arriba tuyo, siendo creyente, a un amo que tiene un corazón retorcido, ese es un perverso. Sí, no estás diciendo mentira. Es un perverso, lo único que le interesa es la plata, ama el dinero,
anda con mujeres, es un impío, vive en excesos, es un torcido. Es a esa gente a la que Pedro se refiere que tenés que mostrarle a Cristo. O sea que eso no te da derecho a que digas, porque es un torcido, porque es un perverso, porque es de mente retorcido, de corazón dañino, entonces yo tengo mi derecho y no le obedezco. Tú tienes que enfocarte en lo que tienes que hacer sin que te condicione el carácter del que te manda, el corazón del que te manda, la vida del que te manda. Y es eso lo que Pedro les está diciendo a ellos. Es por esto también que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, le dice lo siguiente a los Efesios en capítulo 6, versículos 5 al 9 de la carta a los Efesios. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Y ahora viene la expresión comparativa: como a Cristo, como a Cristo, como a Cristo. La comparación es esta: debes actuar con el que tiene la mente como una columna retorcida, como actúas con Cristo. Este es el testimonio. Y entonces Pablo da el ejemplo, no sirviendo al ojo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo harías para con Cristo un servicio? Cuando vos servís a Cristo, sabés que Él te está viendo. Entonces, es necesario que tu actitud sea excelente permanentemente. Entonces, como a Cristo significa que no porque el jefe no esté, hagas una cama de telas, de cajas, y robes una hora de trabajo durmiendo, porque te quedaste viendo una novela hasta las 4:30 de la mañana, entonces cuando te levantaste a las 6 en el trabajo no das más. Pero entonces, para poder seguir sosteniendo esa vida desordenada, el fusible se va a cortar por lo más fino. Le robo un par de horas al patrón, le digo a otros amigos empleados que vigilen que nadie me vaya a ver y me echo una siestita en el horario de trabajo, ¿verdad? Bueno, cuando está llegando el patrón, entonces vienen, te despiertan, rápido te parás y disimulás y te haces el que acomodás un bulto, un rollo. Eso no es para un cristiano. Nosotros no servimos al ojo. Nosotros servimos a Cristo cuando trabajamos para alguien. Ese es el punto. Miren, yo les quiero confesar, yo en esto sufrí mucho. Y lo traté con el Señor, y el Señor me disciplinó muchas veces. Pero una cosa, no el hecho de no trabajar, no, nada que ver, no lo malinterpreten. El hecho de siempre, en eso no tuve problema. Sí, en realidad quise y aspiré siempre un trabajo que es el que estoy haciendo. Entonces me costó mucho esperar hasta que Dios abrió esa puerta. Entonces, cuando tuve que hacer todas las otras cosas, siempre fue una carga. Lo hice excelentemente siempre, sin engañar a nadie, pero siempre con esa carga, hasta que se abrió la puerta del trabajo que debo hacer. Fue un tiempo de prueba, y fue el tiempo en donde Dios me enseñó a tratar con el corazón todas estas cosas para que las pueda enseñar. Pero entendiendo esto ya en el último tiempo, antes de dedicarme al pastorado, yo recuerdo que haciendo desarrollos de análisis matemático aplicado a circuitos electrónicos, me llamó un jefe mío y me pidió que no le diera ese nivel
de análisis matemático a los alumnos porque era demasiado. Les va a quemar la cabeza, me acuerdo claramente, porque eran pizarras y pizarras de análisis de circuitos, que para mí era una pasión, pero yo entendía que debía ser excelente en lo que daba. Entonces yo le dije, mira, yo lo voy a hacer con excelencia. Yo quiero que mis alumnos suban el peldaño a la universidad sin esfuerzo. Déjame hacerlo así. Y llegamos a un acuerdo. Hermanos, tenemos que ser excelentes en lo que hacemos. Esa es la manera de mostrar a Jesús. Y recuerdo que varias veces, no solamente alumnos se quedaban fuera de hora apuntando los desarrollos, porque después se los tomaban en la prueba, sabían, sino que a veces otros docentes venían y les sacaban fotos. El punto es el siguiente, mis amados. Nosotros, cuando somos empleados, debemos mostrar a Cristo. Y no vamos a ser perfectos nunca. Yo cometí muchos errores. Y tuve que arrepentirme y pedir perdón. Pero tenemos este pedido. Seamos sumisos a las autoridades que tenemos. ¿Son distintos los planos? Sí. Porque ellos eran esclavos sin derechos. Nosotros somos empleados de otra manera y tenemos derechos, tenemos un gremio, tenemos una ley que nos ampara y muchas otras cosas más. Pero la aplicación es esta para nuestro tiempo. Seamos excelentes en lo que hacemos. Mostremos a Jesús a través de nuestra actividad sumisa. Si nos tocan personas que son complicadas, sepamos que la doctrina se va a dejar ver cuando la doctrina sea practicada en la humildad y en la sumisión de Cristo en nuestra vida para con ellos. Entonces Pablo, escribiéndole a los Efesios, puntualiza lo importante que es entender que nuestro trabajo debe estar sujeto a Cristo. Como a Cristo lo debo hacer, como si lo hiciese a Él. Y es evidente que es Él el que va a dar la recompensa. No debo trabajar por el sueldo que voy a ganar, debo trabajar por lo que el Señor va a premiar de mi vida de servicio en ese lugar. No debo desobedecer y maltratar a un empleador. Él entonces les dice, compórtense con ellos como ustedes se comportan con Cristo. Sean en el lugar de trabajo como lo son con el Señor. Y aquí viene la comparación, y que a veces es dolorosa. La manera en la que tú te desempeñas en tu lugar de trabajo es una manifestación externa evidente de tu verdadera relación con Jesús. Dime, mi amado hermano, ¿cuál es tu actitud frente a los jefes de tu empresa? ¿Frecuentemente buscas poner pretextos para trabajar lo menos posible? ¿Hablas mal por la espalda de ellos? ¿Te sumas a la rebeldía de tus compañeros? ¿Haces algún tipo de arreglos con tus compañeros para robar algún tipo de tiempo dentro de la empresa? Arrepiéntete. Esto no le corresponde a un hijo de Dios. ¿Has sido alguna vez promotor de rebeldía o de algún tipo de sedición, de disturbio para reclamar en tu lugar laboral?
Esta conducta no corresponde a un verdadero cristiano. Pero entonces si a mí no me alcanza el trabajo, lo que gano en el trabajo, entonces ¿qué hago? ¿Y vos crees que el Señor no tiene control sobre eso? Todo el tiempo que vas a estar con el bombito y la peluca en la calle y las pancartas, arrodillate a orar, pedí otro lugar de trabajo. O decirle al Señor que te sume otro trabajo para tener más dinero. Pero no pisotees el nombre de Dios ni la doctrina. Recuerdo una mañana llegué a mi lugar de trabajo y estaba todo el ambiente alborotado, y era por un problema de sueldo, un problema de conflicto entre la patronal y los empleados, y me invitaron: vení Fisetti, vamos a cortar la calle. Y estaban todos en la calle, ya habían cortado la calle, una chorrera de auto, la policía, bueno, lo saben, la historia de siempre. No, discúlpame, yo me voy a quedar acá, yo no voy a estar ahí. Pero entonces estás en contra nuestro. No, yo no estoy en contra tuyo. Ese lugar no es para mí. Y me quedé adentro. Me fui al curso, no se podía dar clase, no había un solo alumno, agarré un libro de electrónica y me puse a estudiar. Y punto. Fue bueno, estudié como 4 horas, me sirvió mucho. ¿Comprendes que la sumisión a tu amo terrenal es una comprobación externa de tu vínculo con Cristo? En segundo lugar, somos llamados a sufrir a pesar de hacer lo bueno. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Esa expresión me devastó. ¿Vieron cuando los chicos dicen ahora, me voló la cabeza? Saben que esa expresión se dice, ¿no? A mí me la voló el Señor cuando estudié para predicar. Porque lo que menos queremos asumir es que fuimos llamados para copiar el padecimiento de Jesús. Lo que el creyente quiere asumir es que ha sido llamado para heredar la gloria. Sí, es verdad. Pero Pedro lo aclara. El que pudo establecer una gloria para vos, primero pasó por la cruz. El pecado de nuestro corazón es como que tiende un puente entre la vida terrenal y la gloria. Nosotros queremos gloria hoy sin pasar por el valle de lágrimas. Y el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pedro entonces les dice: porque esto merece aprobación. Se está refiriendo a la verdadera motivación que debe tener el empleado cristiano para mostrar a Jesús en medio de la opresión o del maltrato. Es que esta conducta merece aprobación. Esa debe ser justamente tu motivación. Y la expresión porque esto merece aprobación en el griego puede ser expresada de esta manera: esto es una gracia. Esto es una gracia. El hecho de que sufras, aún haciendo lo bueno, está dentro de una disposición de gracia controlada por Dios. Y es lo que nos cuesta entender. Esto significa que Dios se complace en los creyentes que hacen su trabajo de una manera humilde y sumisa para con sus superiores, sin vincular el rendimiento
y la conducta sumisa al carácter del empleador. Si me trata bien, le rindo; si me trata mal, lo castigo. Si es amigo mío, cumplo con mi labor. Si es mi enemigo, le hago daño. En el Antiguo Pacto encontramos una expresión profunda de Samuel que viene enseñando lo mismo. Es de Samuel, que viene enseñando lo mismo. Y se encuentra en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El punto es que hay un mal entendimiento entre lo que es la intencionalidad del corazón y las manifestaciones externas. Esto está referido a Saúl, una persona que externamente intentó mostrar su reinado, que externamente intentó mostrar su poderío y reinado, pero internamente fue descalificado por el pecado de su corazón, el no obedecer a los mandatos de Dios. ¿Y cómo podemos aplicarlo en este tiempo? Es simple. El creyente intenta mostrar externamente todo el aparato cristiano. Habla, predica, invita a la iglesia, entrega una tarjeta. Pero cuando se tiene que ver a Cristo en la obediencia, entonces brilla por la ausencia. Y lo que este texto está diciendo, aún desde el Antiguo Pacto, que tiene conexión directa con lo que está enseñando Pedro, es que la aprobación de Dios está en los obedientes. El aspecto externo no le interesa a Dios. Le interesa la piedad del corazón. Pedro viene enseñando que nuestras vidas se desarrollan en la presencia de Dios. ¿A quién hay que temerle? Por eso Él mandó a temerle. Por lo tanto, toda actitud desobediente de un empleado que tiende a transgredir las órdenes impuestas son observadas por Él. Esto lo hacemos en la presencia de Dios. Y en relación a este tema, Pedro dice: si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Qué quiere decir esto? Esta conciencia delante de Dios es tu estado consciente de la presencia de Dios. En este estado consciente de la presencia de Dios tú puedes sufrir las molestias que te ocasiona, tanto mentalmente como físicamente, el maltrato de algún empleador. Y tú puedes estar padeciendo injustamente este tipo de molestias en su presencia. Sin embargo, Pedro aclara que es la voluntad del Señor que, a pesar de que los creyentes empleados estén padeciendo injustamente en un lugar de trabajo, tengan en claro que el propósito de Dios es permitir que ellos pasen por esta situación y que el motivo es para que den un testimonio de piedad, de humildad y de paciencia, para que saquen a relucir a Cristo en su entrega, en su humildad, en su paciencia, aferrados al conocimiento de que Dios tiene el control soberano sobre esa circunstancia.
El profeta Isaías, en el capítulo 14 y el versículo 27 dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Si el creyente entiende que la soberanía de Dios está en ese momento, en ese lugar, a pesar de estar en su presencia, y que Él está viendo que te tratan injustamente, seguí haciendo lo bueno, confiando que está todo bajo la mano de Dios. Isaías expresa claramente que el Señor es soberano sobre lo que Él determina para cada vida. Y nada se puede anteponer a su determinación. Dios ha prometido bendecir a los que sufren, y cada empleado creyente que padece en su lugar de trabajo no está aparte del gobierno soberano de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28 copia lo mismo que Isaías habla en el Antiguo Pacto. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y tanto Isaías como Pablo muestran que Dios es soberano sobre las circunstancias de cada uno de sus hijos. Por tanto, la motivación para ser sumiso debe ser esta: el de recibir por parte del Señor la aprobación, porque Él está observando tu conducta en el momento de la prueba. Él está ahí cuando te tratan mal. Y entonces Pedro continúa diciendo, a través de una pregunta retórica: pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Y aquí hay otro elemento histórico tremendo. Los criados eran corregidos a bofetadas. Eso es algo que enardece. Imagínate que hiciste algo en tu trabajo hoy hay toda una ley que te protege, pero antes no. Y viene un jefe que mide 1,90 m y pesa 150 kilos y te da una bofetada delante de tus compañeros, ¿no? Y ahí das vuelta como un trompo y caes arriba de una góndola y te tenés que levantar y no decir nada. Eso es lo que decía Pedro. Aunque te tengan a las bofetadas, muestra a Cristo. Pero hoy nos quejamos porque en el lugar hay un charquito, o tenemos que trabajar a lo mejor afuera, tenemos todo un gremio que nos protege, y todavía los creyentes siguen tratando de esquivar la sumisión. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? La respuesta obvia a la pregunta retórica es que no hay gloria en esto, porque el que peca recibe castigo, y es lo más justo. Pero entonces él expresa la parte positiva: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si vienen y te dan una bofetada, aun cuando hiciste excelentemente algo, debes entender que el Señor está cumpliendo un propósito. Esto es aprobado delante de Dios. Es tremendo, pero es real. Esta expresión revela que a pesar de que el esclavo creyente hacía lo bueno, muchas veces era bofeteado por sus amos. Y Pedro les está diciendo: esto es aprobado delante de Dios. O dicho de otra manera, ellos recibían una calificación alta en la prueba porque la atravesaban con gozo, con sumisión y humildad. Es lo que el apóstol Santiago enseña en el capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No pisoteen la doctrina, ni tampoco embarren la gloria de Dios. Es una prueba de fe, pásenla con gozo. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Santiago enseña que si soberanamente el Señor nos hace atravesar esta prueba de ser abofeteados injustamente, a pesar de hacer el bien, debemos atravesarla con una sumisión humilde y paciente, sabiendo que esto acarrea bendición. Pero por último, Pedro les dice, ¿saben una cosa? Ustedes están dentro de un propósito. Deben padecer fielmente para cumplir el propósito de aquel que los llamó a mostrar el padecimiento de Cristo en ustedes. Y Él les dice, ustedes son llamados a esto. Indiscutiblemente Pedro se está refiriendo al llamado eficaz, efectivo, regenerador, la salvación. Pedro les está diciendo, ustedes forman parte del pueblo de Dios, son extranjeros y peregrinos. Esto es porque fueron llamados. Y si fueron llamados, desde el momento en que fueron llamados hasta que sean glorificados, Dios viene controlando todo el trayecto. No se le escapa nada. Por lo tanto, el tiempo de la prueba, el tener un jefe malo, el tener un trabajo que no te gusta, es parte de tu formación cristiana para la gloria de Dios. Dime, mi amado, ¿has entendido que tu padecimiento forma parte de un propósito de Dios para que muestres la fidelidad de Cristo al sufrir? ¿Has tomado tu trabajo como un medio más para darle gloria? Gloria a Dios en medio de lo que quizás no te gusta. La medida de la aprobación, ¿quiere decir esto? Es la medida en que sumisamente sufres mostrando a Cristo. Y en esta mañana quiero llamar a la reflexión a personas que puedan estar en este lugar, pero que todavía están rebeldes en su corazón, que no pueden entender que una persona pueda ser sumisa a pesar de que otra la trate mal. Bueno, quiero decirte que esto es posible solo si conoces a Jesús, porque Jesús fue maltratado para conseguir un bien. Él llevó sobre sus espaldas el pecado que no cometió. No hay injusticia más grande que la que atravesó Jesús. No hay padecimiento más profundo y agónico que el que pasó Él. Sin embargo, Él es el Salvador y el Señor de todo aquel que cree en Él. Y en esta mañana te invito, deja de ser rebelde, ven a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Él y tendrás vida eterna. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque el apóstol Pedro nos está enseñando a mostrar la sumisión, la humildad de Cristo atravesando el dolor. Y Señor, clamamos que cada uno de nosotros podamos ser empleados que muestren la gloria de Dios y que muestren la comprensión profunda de la doctrina. Los que trabajamos en el ministerio, que nuestro ministerio sea cada vez más excelente y cada vez más cristocéntrico. Los que trabajan fuera del ministerio, que muestren la gloria de Dios, que sean operarios cristocéntricos, sumisos, humildes, amantes de lo bueno, aborrecedores de lo malo. Señor, que la iglesia testifique en todo lugar para la gloria tuya. Salva pecadores en esta mañana, por gracia tuya y para la gloria de tu nombre, trayéndolos a Jesús. Oramos al Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.